Hola, profe, ¿cómo está? Buen día. Bueno, yo para hoy elegí hacer el eje del intercambio de energía por radiación. Voy a explicar un poquito qué es la radiación solar y es un fenómeno de conjuntos de radiaciones electromagnéticas que llegan a nuestra Tierra por luz visible, luz infrarroja y rayos ultravioletas. Bueno, nosotros al hablar de radiación solar, esta misma es absorbida y se transforma en radiación infrarroja y regresa a la atmósfera. Bueno, yo lo que voy a explicar mediante a la radiación y la luz que nos da el sol y el calor es el efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno natural que nos ayuda a nosotros, los seres vivos, para poder regular la temperatura. ¿Y cómo pasa esto? Esto pasa a que en el proceso del efecto invernadero, en la atmósfera tenemos diferentes gases, como por ejemplo tenemos el dióxido de carbono, el óxido de nitrógeno y el metano en menor abundancia. También tenemos el agua. ¿Y cómo pasa esto? ¿Para qué nos sirve a nosotros? Este proceso lo que hace el efecto invernadero es regular la temperatura de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, ahora tenemos invierno en nuestro país y tenemos temperaturas de entre 15 y como mucho 18 o 20 grados. El efecto invernadero regula la temperatura para que los seres vivos podamos tener una vida adecuada. Si nosotros tendríamos, por ejemplo, hoy en nuestro país hace aproximadamente unos 10 grados, el efecto invernadero hace que esa temperatura se regule, si no tendríamos 30 grados menos a la actual. Yo voy a hacer una experiencia sencilla, ¿sí? Que se puede trabajar en el aula o en un laboratorio, y es lo que pasa cuando tenemos esos gases. En este caso voy a explicar el dióxido de carbono. Yo acá lo que tengo es un recipiente transparente, no sé si se puede ver, y le puse una vela. La voy a prender a la vela, ¿sí? Esto se puede hacer o con el profesor o con ayuda de un adulto, nunca solos, ¿sí? Se podía hacer con fósforo o con un encendedor. Bueno, acá lo que tengo es agua y tengo un poquito de témpera. Yo lo que hice fue diluir la témpera en el agua con un pincel. Esta agua que está acá, la voy a volcar un poquito, solamente un poquito, y lo que voy a hacer es, con un vaso transparente, mostrar el proceso. El agua que nosotros vemos de color azul o celeste vendría a ser la representación del nivel del mar. La vela vendría a ser nuestra tierra y el recipiente transparente, en este caso el vaso, vendría a ser la atmósfera, ¿sí? Vamos a ver qué sucede cuando colocamos el vaso. Bueno, lo que podemos ver es que por la ausencia de oxígeno, ¿qué pasó? La vela se fue apagando de a poco, ¿sí? ¿Y a nosotros qué nos hace esta pregunta con esta experiencia? Es que nosotros, por ejemplo, con esto hizo que aumente la temperatura del nivel del mar, ¿sí? Haciéndonos a nosotros explicar qué problemas podemos tener por el efecto invernadero, como el calentamiento global, que es un tema muy lindo para trabajar con los chicos, la importancia, ¿no? de este efecto invernadero, porque los principales causantes del efecto invernadero son, por ejemplo, la tala de árboles, la basura, los desechos que nosotros tiramos, como por ejemplo un desodorante, los caños de escape, el humo que eso tira, el smog. Hay muchos factores que ayudan a que el efecto invernadero sea más progresivo. Y bueno, esta es una experiencia que elegí para poder trabajar un tema importante como el calentamiento global, para más adelante con los chicos, pero así explicar en una experiencia sencilla y con recursos en casa qué consecuencias puede tener el efecto invernadero entre nosotros. Gracias.